Hola, muy buenos días. Soy Maximiliano Ortiz y a nombre de la Comisión de Equidad y de la Facultad de Ciencias les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando a este magno evento por la Semana de la Equidad en el año 2024. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener una conferencia magistral, la cual va a estar pues dada por la maestra Nicole Gallegos y vamos a tener una charla de aproximadamente 40 minutos con 20 minutos de preguntas y si en algún momento llegan a tener alguna duda o algún cuestionamiento o pregunta o comentario para la ponente, la pueden dejar a partir de los comentarios de redes sociales donde están viendo esta transmisión, la cual se las haremos llegar. Y pues bueno, le damos la bienvenida, Nicole Gallegos. Si gustas, puedes ir compartiendo tu presentación en lo que voy leyendo tu semblanza y te doy, pues justo después los micrófonos. Y bueno, la maestra Nicole Gallegos conforma parte de la mesa operativa en la Asociación Civil El Pozo de la Vida, la cual lucha contra la trata de personas y explotación sexual de mujeres y jóvenes en México. Es egresada del programa del Diplomado Escuela Político Feminista, impartido por la Asociación Civil Mexicana Gema Joven y es especialista en modelos de intervención con jóvenes de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Cuenta con una maestría en trabajo social por parte de la UNAM, en donde es docente de la asignatura del programa de especialidades. Originaria de California, Estados Unidos, lleva más de 10 años laborando en organizaciones internacionales en México con programas sociales cuyos objetivos incluyen erradicar la violencia contra la mujer en todas sus modalidades. Bueno, Nicole, es un gusto tenerte aquí en la Facultad de Ciencias en esta conferencia magistral y te cedo los micrófonos. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la doctora Carla Ramírez de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes y participar en esta Semana por la Igualdad y la Equidad. La ponencia que traigo el día de hoy para compartir con ustedes se llama Desalentando la demanda que provoca la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres. Es un tema que a mí me interesa mucho, es una de mis líneas de investigación y sobre todo me empezó a interesar este tema cuando recién había salido de la licenciatura. Empecé a trabajar en una casa refugio para víctimas de explotación y violencia y había una joven que me decía, pues yo no sé por qué yo tengo que estar aquí en un proceso de rehabilitación cuando las personas que me violentaron andan allá afuera libre. Y fue pues un comentario que me impactó mucho porque sí es cierto que realmente cuando hablamos de la trata de personas y la explotación nos enfocamos mucho en la atención a las mujeres, que es importante, no estoy diciendo que no, pero hay un vacío de política pública, de programas sociales y también investigaciones que se enfocan más en el otro lado, ¿no? De este fenómeno. Y creo que mientras es importante pues, brindar servicios a las víctimas y prevenir la victimización, nunca se va a acabar la trata de personas si no empezamos a desalentar la demanda. Por lo tanto, ya desde ese comentario de esa joven empecé a investigar. Ya gracias a la academia hay más información sobre quiénes son esos hombres, cuáles son sus motivos de consumo, pero sigue habiendo un vacío muy grande en cuanto a conocimiento o información científica. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es lo que se sabe del tema y por qué considero yo que es importante. Bueno, para avanzando, los contenidos es una agenda un poco ambiciosa por el tiempo que tenemos. Voy a ir un poco rápida por cuestiones de tiempo, pero lo que les traigo el día de hoy es, primero vamos a hablar de quiénes son los hombres consumidores. Ahí me delimité mi revisión bibliográfica al contexto mexicano. Hay bastantes estudios en Europa, en los Estados Unidos, en España, es donde más se ha trabajado este tema, creo. Pero lo que les voy a presentar es qué es lo que se sabe de México, el contexto mexicano.
cuáles son los motivos para consumir servicios sexuales, por qué es importante desalentar la demanda, cuáles han sido las estrategias internacionales de reducción de la demanda y para concluir, pues, ¿qué pueden hacer los hombres y qué acciones podemos tomar? Quiero hacer una aclaración que aquí estoy hablando de hombres consumidores de la prostitución femenina. Entonces, es un grupo de hombres heterosexuales, ¿no? Para entender el contexto. No estoy hablando de todos los hombres o mujeres que consumen. Sabemos que también hay mujeres que consumen. Sin embargo, los estudios nos dicen que la mayoría de las personas que consumen, alrededor de 99%, es la última data que tengo, son hombres heterosexuales que consumen prostitución femenina. Entonces, estamos hablando de ese patrón específicamente. Bueno, iniciando, ¿quiénes son los hombres consumidores? Realmente no hay un perfil sociodemográfico establecido. Los estudios lo que no, nos dicen o lo que concluyen es que cualquier varón puede ser consumidor y no se requiere la presencia de una patología, desviación social o perversión. Creo que hay un estigma de que cuando hablamos de hombres que consumen comercio sexual, que son delincuentes, tienen una perversión, son pedófilos. También he escuchado ese discurso que son pedófilos y no, no necesariamente tienen alguna patología, ¿no? No hay que tener un enfoque patológico del consumo, ¿no? La mayoría o la mayor parte de esos hombres, varones, se consideran normales, ¿no? Por lo tanto, está muy difícil construir un perfil sociodemográfico porque los rangos de edades, el nivel de ingresos, nivel de estudios, estados civiles cambia mucho. Lo vamos a ver ahorita en algunos datos que tenemos. En un estudio que se realizó ya tiene tiempo, en 2006, en la Merced, en una zona aquí en la Ciudad de México, se encontró que la mayoría de esos hombres consumidores eran casados, con un promedio de edad de 40 años, y que trabajaban en trabajos más informales como chofer de taxi, vendedor ambulante, bolero. Y en este grupo era frecuente haber iniciado su vida sexual con una prostituta, que hemos escuchado de ese proceso que a veces los padres llevan o los amigos llevan a los hombres a tener su primer experiencia sexual con una mujer que está en situación de prostitución. Obviamente, eso depende mucho del contexto. Hay diferentes zonas donde existe comercio sexual en México, sobre todo en la Ciudad de México, y el perfil de los hombres consumidores cambia según dónde están consumiendo, ¿no? La Merced es una zona donde hay altos índices de pobreza, también de marginalización. Por lo tanto, los hombres tienen otro perfil que van a consumir en esa zona que hombres que consumen en otros. Por ejemplo, en otro estudio más reciente, hicieron a través de la observación el comercio sexual en antros de la zona sur de la Ciudad de México, que es completamente diferente que el centro, y encontraron que esos hombres eran pertenecientes a sectores populares de medios y altos, principalmente dentro de rangos de edad de 18 a 40, eran mucho más jóvenes y acudían en grupos, ¿no? Con sus compañeros. Algunos otros datos que tenemos son desde la perspectiva de las mujeres. Fue un estudio realizado en Monterrey, Acapulco, también tiene un poco de tiempo, pero lo que las mujeres expresaron, que la mayoría de los hombres consumidores o sus clientes eran del mismo estado, un 16% eran de otros estados y un porcentaje muy pequeño, menos de 2%, eran de otros países. Donde ahí hablamos de que no había mucho turismo sexual. Que la mayoría eran de la clase media, seguidos por los pobres y luego los ricos. Y la mayoría tienen la edad mediana, que digamos entre 30 y 40. Un alto porcentaje eran jóvenes y ya menos, un 15% más o menos, eran lo que se considera viejos desde la perspectiva de ellas. Y también un dato interesante es que dijeron o mencionaron que un 22% cuando van a consumir lo hacen en un estado de borracho o drogado, ¿no? Bajo la influencia de alguna sustancia.
Considero que es importante hablar de datos concretos para entender la magnitud y las manifestaciones y las características de este fenómeno. Justo por eso es importante mencionar que en México no se ha cuantificado la magnitud del fenómeno. No hay datos eh, nacionales que nos digan qué porcentaje de hombres consumen, qué tantos hombres han ido a consumir comercio sexual. El dato más cercano que tenemos es de un estudio que se realizó en 2003. Fue una encuesta realizada en tres diferentes zonas urbanas en tres países. Era uno en los Estados Unidos, luego en Cuernavaca, Morelos, y me parece que la tercera ciudad fue en Brasil. Pero lo que encontraron fue que en una muestra de 1.246 hombres, un 10% de ellos había pagado por sexo por lo menos una vez en su vida, y de ese 10%, 17,8 habían acudido a servicios sexuales en los últimos 3 meses. Entonces, de toda la muestra, estamos hablando de una población o un porcentaje de menos de 2% que eran clientes habituales o frecuentes. Eh, si aplicamos o intentamos utilizar estos datos para entender la magnitud del fenómeno en la Ciudad de México, sin pretender calcular un número exacto, pero para tener más idea, ¿no? De qué tan grande es esto, por qué debemos hablar de eso, realmente es algo que sucede frecuentemente, pues se podría estimar, pensando en ese porcentaje de 1,8% de hombres entre 18 y 70, que fueron las edades de la muestra en Cuernavaca, Morelos, que alrededor de 53,000 hombres, existen alrededor de 53,000 hombres consumidores. No soy experta, debo decir que no soy experta en estadísticas, pero para tener una idea y considerando que Cuernavaca no está muy lejos de la Ciudad de México, podríamos calcular o tener una idea de la magnitud. Perdón. También otra investigadora con un estudio más reciente, ella hizo o trabajó con una población o una muestra de 50 hombres consumidores, y 54% de ellos se autodefinieron como clientes habituales. En el estudio de Cuernavaca vimos que 10% había una vez en su vida, por lo menos una vez en su vida, habían ido a pagar por sexo. Así fue la definición. No estamos hablando de pornografía, tampoco lugares como tables donde las mujeres bailan. Estamos hablando de pagar por sexo. Eso fue la definición o el fenómeno que estudiaron. 10% por lo menos una vez en su vida lo habían hecho, y de ellos ya un 7% se convirtieron en clientes frecuentes. Eso vemos también en este estudio de una población de 50, alrededor, un poco más de la mitad se autodefinieron con clientes habituales que compran un encuentro sexual por promedio una vez al mes. Que ese es un fenómeno importante también de reflexionar. Yo en una de mis investigaciones con hombres consumidores, lo que yo quería saber es cómo se convirtieron en consumidores del comercio sexual. Y yo les preguntaba cómo era su primera experiencia, cómo la calificaban ellos, ¿no? ¿Cuál fue su impresión de ese primer consumo? Y fue interesante porque de la muestra, 33% me dijeron que un tercio, una tercera parte me dijeron que era una experiencia completamente negativa, que no les gustó para nada. Luego otro 33% me dijeron que era una experiencia neutra, que no fue mal, pero tampoco fue algo espectacular. Y la última parte, la tercera parte, me dijo que era increíble, ¿no? Que les gustó mucho. Pero lo interesante es que les pregunté si después de esa primera experiencia habían regresado a consumir otra vez o habían comprado otra vez servicios sexuales, y todos me dijeron que sí. Entonces, a pesar de los que no les gustó para nada la primera experiencia,
intentaron otra vez a consumir. Y cuando les pregunté por qué, pues si no les gustó, por qué fueron otra vez a consumir y me dijeron, bueno, es que una vez que tengas una idea de cómo funciona y pierdes un poco del miedo, pues ya te da la cosquillita, eso fue la palabra que usaron, la cosquillita de intentarlo otra vez. Entonces parece que también la familiaridad con el mercado sexual es un factor que influye en la decisión de consumir y de seguir consumiendo. Entonces, hay una probabilidad, bueno, de lo que yo podría concluir de mi estudio es que hay hombres que si consumen una vez, hay una alta probabilidad de que vuelvan a consumir. ¿Cuáles son los motivos para consumir servicios sexuales? Mientras es difícil construir un perfil sociodemográfico de los hombres consumidores, sí se puede construir tipologías utilizando la subjetividad, ¿no? Y lo simbólico, ¿no? De este fenómeno. Eso es lo que han hecho varios investigadores. Donde voy a mencionar algunos motivos que encontraron en consumidores aquí en México. Hay muchos perfiles o construcciones de tipologías desde España que son muy interesantes, pero ahorita me voy a enfocar principalmente en las investigaciones mexicanas. Uno, un grupo de hombres encontraron que su motivo para consumir servicios sexuales o acudan a servicios sexuales para vengarse o castigar a la pareja después de discusiones o conflictos. Eso demostrando una evasión de la responsabilidad de dialogar y la habilidad de poder resolver conflictos a través del diálogo con sus parejas. Fue más de se molestaron o discutieron y para castigarla y para recibir la atención que querían, fueron a consumir o buscar servicios de otras mujeres, ¿no? Justificaba un poco la visita a esos espacios porque sintieron que fue la culpa de la pareja. Otros hombres manifiestan pues sus motivos para consumir se basa en la supuesta necesidad fisiológica que tienen los varones de tener una multitud de encuentros sexuales. Ese es muy común en los discursos, en los estudios casi de todo el mundo, de que los hombres, la construcción social de la sexualidad masculina es que los hombres tienen una sexualidad que les desborda, que no la pueden controlar. Por lo tanto, si no tienen pareja, tienen que ir a buscar. Uno de mis sujetos me dijo, es que los hombres necesitan tener sexo para estar bien. Al contrario, las mujeres no. Ellas pueden aguantar mucho tiempo, pero la asocian con una necesidad básica como la comida o el sueño, cuando realmente desde esa ideología biologicista sabemos que pues los hombres no mueren, ¿no? Por no tener relaciones, pero se justifica con estas creencias de la naturaleza del hombre, ¿no? Y justifica mucho sus prácticas de consumo. Hay otro grupo de hombres que piensan que la única manera en que pueden tener relaciones con mujeres es a través o a cambio de dinero, ¿no? Eso depende mucho de su personalidad, su edad, factores como la soledad. Sabemos que también hay hombres que no solo van por relaciones sexuales, pero para tener contacto con las personas o de poder practicar con las mujeres, ¿no? Depende mucho de su habilidad de poder generar esos vínculos con mujeres en otros contextos sociales. Algo que es muy interesante que sucede actualmente en muchos estudios, yo también lo vi, de hecho mi línea de investigación se enfocó mucho en la relación entre la construcción social de la sexualidad masculina y la sociedad de consumo, porque en los discursos de los sujetos escuché mucho ese diálogo desde el capitalismo desfrenado, ¿no? De esa idea de que pues tengo el dinero, entonces puedo comprar, tengo el derecho de comprar lo que yo quiero con eso, ¿no? Muchos clientes expresan que acudan a la prostitución porque es una forma fácil y rápida de conseguir relaciones, ¿no? Un investigador le dice el mexexo, esa mentalidad de que pues lo quiero rápido y lo quiero sin algún
compromiso, que las relaciones formales ya cuestan mucho trabajo, no tengo el tiempo, quiero satisfacer esa necesidad rápido y fácilmente. Eh, el, también muchos hombres expresan que el motivo de consumir es para poder tener pues una variedad de experiencias sexuales, cumplir con fantasías o experimentar actos sexuales que no pueden recibir de sus parejas o no se atreven a solicitar. Y en ese sentido, esta teórica feminista habla de que la prostitución es un medio de reproducción, de transmisión de creencias y valores sobre la sexualidad hegemónica, sobre todo la sexualidad masculina hegemónica, puesto que a través de esta se puede llegar a un ser y hacerse hombre. Vemos en muchos de los estudios, podemos ver que la lógica de la masculinidad hegemónica es un motivo de justificar el consumo. Por lo tanto, es muy importante entender esa parte, ¿no? De la creencia de los consumidores y también cuestionar las estructuras de género que tenemos, porque influyen directamente en la práctica de consumo. ¿Por qué es importante desalentar la demanda? Aquí quiero enfatizar que estoy hablando de la demanda que genera la explotación y la trata de personas. Yo sí hago la distinción no, entiendo que no todas las mujeres están en una situación de explotación, que algunas mujeres optan por el comercio sexual por necesidad o por decisión propia, pero lo que me preocupa aquí es la demanda que genera la explotación. Y está difícil separar porque no se puede identificar cuáles son los hombres que consumen de mujeres que son víctimas y cuáles son los hombres que consumen de mujeres que no trabajan bajo explotación o coacción. Porque los mismos hombres no saben, no saben distinguir, que es un factor importante en este argumento de por qué es importante. Pues primero, porque está establecido en la ley. Creo que es algo que no se habla mucho. Muchos ni saben que eso está establecido en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. En el artículo 95, el inciso 2, dice que es una responsabilidad de la comisión, que también establece la ley, desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que provoca la trata de personas y demás delitos previstos en esta ley. Entonces, mientras también es importante desarrollar estrategias para prevenir la victimización y brindar servicios a las mujeres, también hay que, desde la política pública, desarrollar estrategias para desalentar la demanda. Y si no se hace, no se cumple la ley. Eso es un poco la justificación eh, legislativa. Y por otro lado, ¿por qué es importante? Porque también los hombres consumidores no saben o no quieren saber distinguir entre mujeres víctimas de explotación y las que no trabajan bajo coacción. Eso muchos estudios hablan, yo también fue una línea de investigación en los estudios que he realizado, es que ¿saben los hombres distinguir? Casi todos niegan, no, bueno, en mi estudio todos negaron haber consumido servicios de una mujer víctima. No, todos me dijeron, yo sé que existe, pero no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y cuando les pregunté, pues, ¿por qué? ¿Cómo sabes? ¿Cuáles son tus indicadores de poder distinguir? Muchos me dijeron eh, cosas muy estereotipadas que se relacionan con las películas o con las series o detrás de personas, o con esa ideología de la víctima perfecta, ¿no? Si es una víctima, pues va a estar triste, va a estar encerrada, va a tener moratones, va a tener personas que la vigilan, que sí es cierto, algunos indicadores sí eran ciertos, ¿no? Me dijeron, bueno, si tiene adicciones, yo sé que es una persona en riesgo, entonces mejor no compro servicios de ella. Pero luego me dijeron cosas como, pues, por su mirada, ¿no? Una mirada te dice muchas cosas. Otro me dijo, bueno, puros corazonadas, ¿no? No se puede saber. Y otro me dijo, es que realmente, pues, entras con una chica y no sabes quién está atrás de ella. Eso me habla de que no hay un sentido de responsabilidad por parte de ellos, de que pues si están explotadas, pues eso no es mi culpa, ¿no? Yo solo llego a comprar un servicio, pero yo no soy la persona que las está explotando.
Y un profesor que yo tuve, yo hablaba de que no saben distinguir y también ese profesor me dijo, bueno, no saben o no quieren saber. Que hay una apatía por parte de ellos de poder tomar la responsabilidad de, bueno, si voy a entrar en esa práctica, debo tener un consumo responsable, debo tener ciertas prácticas para evitar poder consumir de personas que lo están haciendo por obligación. Y también algo que también estoy ahorita estudiando es cómo las preferencias de consumo pueden corresponder a situaciones de mayor riesgo para las mujeres. Hay una doctora que es de la Universidad de Guadalajara que habla de que el mercado sexual tiene también su jerarquía, de que no es lo mismo ser un escort que estar en la prostitución callejera. No, hay esferas de consumo precarias. Y cuando los hombres demandan servicios más baratas, más baratos o de mujeres más jóvenes, eso influye o puede contribuir a la demanda que genera la explotación. Eso de que entre más joven mejor, que es algo que buscan muchos hombres, hace que corren el riesgo de comprar servicios de menores de edad. Eso ha pasado con una sobreviviente con quien yo trabajé, empezó la prostitución a los 15 años, porque estaba en situación de calle. Y tenía clientes que le decía, es que te pareces muy chiquita. Y ella nada más decía, bueno, pues estoy aquí contigo. Y ya, se dejó la conversación, no pidieron identificación, no se preocuparon, fue de, bueno, si está aquí, entonces, pues ya no es mi responsabilidad. Pero no existe la prostitución infantil. Si es una adolescente, una mujer menor de edad en situación o en el comercio sexual, automáticamente es trata de personas. Entonces, la práctica de estar buscando quiénes son las mujeres más jóvenes hace que corren ese riesgo de contribuir a la demanda. También de servicios más baratos. Muchos, si quieren algo más barato, pues van a zonas donde hay más riesgo, más delincuencia, más crimen organizado, que también habla de un riesgo para las mujeres de estar en una situación de explotación. Y este es un argumento que plantean muchas feministas de que la práctica de consumo responde a y reproduce el modelo de desigualdad de género mediante la demanda de servicios sexuales de mujeres dentro de un mercado patriarcal, donde las mujeres siempre se ubican en una condición de subalternidad por su condición de género. Muchas feministas argumentan de que mientras vivimos en una sociedad patriarcal, siempre el comercio sexual siempre va a reproducir el modelo de desigualdad de género, porque las mujeres siempre van a estar en una situación de desigualdad y de riesgo frente a esa práctica. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Estrategias internacionales de reducción de la demanda. Eso es un estudio que estamos realizando mi equipo y yo ahorita, de qué estrategia se ha implementado para poder trabajar o abordar la parte de la demanda. Y yo les pongo en grupos de tres diferentes tipologías. El primer grupo son las estrategias punitivas. Esas corresponden a países donde el comercio sexual es ilegal, como los Estados Unidos, Inglaterra. Se trata principalmente de sanciones, cárcel, multas. Escuché que en un estado en los Estados Unidos llevan a su carro y tienen que pagar una multa para poder sacar a su coche del Correo. Y también incluye registros de listas de depredadores sexuales, ¿no? O sea, son tácticas de exponer y avergonzar, donde ponen su cara hasta en anuncios muy grandes o en páginas de internet, donde esa persona es depredador sexual, ¿no? Si los cachan consumiendo. Entonces, eh, son técnicas o tácticas que no abordan tanto la raíz del problema, ¿no? Funcionan a través del miedo y la vergüenza por si los cachan. Y también ahí implementan escuelas para clientes obligatorias, donde pues si una técnica es pues te cacho consumiendo servicios sexuales, no tienes que ir a esa escuela. La crítica que han hecho muchas mujeres es porque es obligación, los hombres no lo toman tanto en serio. Luego hay otras estrategias que se vinculan un poco más con lo moral.
esos movimientos de buenos hombres, ¿no? Hay que convertir a los hombres malos en hombres buenos. Apelan mucho al heroísmo y de rescatar a las mujeres, ¿no? Nosotros no vamos a ser consumidores, pero vamos a rescatar a esas mujeres que están en esa situación. Y la reflexión que tengo de esas estrategias es que tampoco confrontan la cultura de la desigualdad, no tienen una reflexión crítica. Realmente la solución no es, pues hay que convertir a los hombres malos en hombres buenos y ya, no hay que cuestionar el poder y privilegio para deconstruir las desigualdades de género que, que contribuyen, ¿no? A esas situaciones de explotación y desigualdad para poder construir una relación diferente entre hombres y mujeres. Y por último, las sociales, las estrategias sociales, que son muy pocas. Hemos buscado por todos lados en Latinoamérica, no encontramos ninguna estrategia social y tampoco es desde la política pública que aborde esa problemática. Si alguien aquí que esté escuchando sí sabe de algún programa en Latinoamérica, nos encantaría poder vincular con ellos, pero hemos estado buscando y no hay programas para que se enfoquen a esos hombres. Pero lo que sí hemos encontrado es la educación y reflexión. Bueno, debo corregirme, porque sí hay ciertos grupos de reflexión que trabajan con hombres para poder prevenir la reflexión. De hecho, en Brasil hay un programa que trabaja con adolescentes y también aquí en México, en Gendes, tienen un modelo de grupos de reflexión, que es a través de la educación y reflexión. No, esos son los únicos programas en Latinoamérica que hemos podido identificar. Son programas donde convocan a los hombres, llegan voluntariamente y reflexionan sobre la construcción social de la masculinidad, las prácticas sexuales, las violencias machistas y la práctica del consumo. Eh, a- eh, Encontramos unos programas que intentan interceptar la demanda, que es interesante. Se trabaja más a través de páginas de Internet y a través de la inteligencia artificial, pero lo que buscan es captar a los hombres que están buscando servicios sexuales y lo que hacen es generan un diálogo con ellos, que no es a través de la vergüenza o de la culpa, más bien de pues, poder entender su perspectiva, por qué buscan, con qué motivos, cuál ha sido el impacto de ese consumo y romper, ¿no? La dinámica del comercio sexual en ese momento. Y luego hay grupos de apoyo para los hombres que sí reconocen que son consumidores. Tipo, hay uno que es similar a lo de Alcohólicos Anónimos, pero es por adicción sexual. La situación con esos grupos es que los hombres necesitan reconocer que tienen algún problema y ya pueden asistir a esos grupos. Bueno, para ir concluyendo, una conclusión de este fenómeno es que los consumidores siguen constituyendo la demanda. Los hombres que constituyen la demanda que genera la trata de personas siguen siendo un enigma, que falta mucha investigación para poder entender quiénes son, los motivos, cómo iniciaron su vida de consumo, cómo les impacta, qué reflexiones tienen, qué interpretaciones, qué qué factores podrían contribuir a que cambiaran su práctica. Falta mucha información. También falta estudios de enumeración, de entender la magnitud del problema. Y hace falta, eso, necesitamos esa información para poder hacer estrategias adecuadas para el contexto mexicano. Que las estrategias punitivas no funcionan aquí porque la prostitución no es ilegal. Tiene que ser otras estrategias y requiere una reflexión profunda y una capacidad de autocrítica por parte de los consumidores y los hombres en general. Hay un investigador de la Universidad de, me parece que también es Guadalajara, que se llama Ángel Cristian Luna Alfaro, que me gustó mucho en un artículo de acabo de publicar. Él dice que se está ubicando en la encrucijada de interrogarme y revisar al prostituyente que habita en mí con la
tarea de hacerme responsable de él. Me gustó mucho su reflexión porque lo que hace es incluye parte de la problemática, que a lo mejor no consume directamente servicios, pero reconoce que algo de esas ideologías que justifican la demanda también traemos todos nosotros porque habitamos en una sociedad patriarcal. Es parte de nuestra educación social. Entonces, el hecho de que los hombres puedan reflexionar y hacer el ejercicio de ubicar y revisar el prostituyente que habita dentro de ellos y hacer la tarea, o la tarea de hacer la tarea de responsabilizar de esas creencias que pueden contribuir a la explotación de las mujeres, se me hace muy importante, pero los hombres tienen que también tener la disponibilidad de poder hacerlo y esa capacidad de autocrítica. Bueno, aquí tenemos algunas oportunidades para participar. Si alguien que está escuchando esta plática tiene interés en poder participar o hacer algo, tenemos dentro de la organización donde yo trabajo junto con el equipo de intervención con hombres, tenemos algunas actividades que nos gustaría extenderles la invitación. Tenemos círculos de reflexión. Normalmente suceden en la UNAM, pero también bueno, el equipo va a iniciar un grupo virtual el 15 de julio. Les voy a poner en el chat, o creo que en los comentarios de la conferencia, la liga para el registro. Va a ser los lunes. Van a iniciar con un curso de reflexión sobre la construcción social de la masculinidad. Es para hombres, no entran mujeres principalmente. Creo que es importante que entre hombres también hacen ese trabajo con el acompañamiento feminista, porque si no es muy fácil que los hombres ya puedan perder el camino. A mí me gusta acompañar metodológicamente y teóricamente esos grupos, pero son espacios de puros hombres donde pueden empezar a cuestionar y reflexionar. Es un grupo que va a ser permanente. La idea es que los hombres tengan un espacio de rendición de cuentas y de poder dialogar, ¿no? Entonces, eso inicia el 15 de julio. Se pueden inscribir, es gratis. Todas nuestras actividades son gratuitas. También tenemos un catálogo de charlas sobre la demanda, justo como la charla que yo les presenté el día de hoy. También sobre violencias, machismo, diferentes temas en relación a este tema. Están organizando también un movimiento de hombres contra la trata, que para más información nos pueden seguir en redes sociales. La idea es poder organizar entre hombres esos grupos de reflexión y de poder proponer, pues, qué pueden hacer los hombres. Creo que hace falta vías de participación para los hombres en este tema, que no se traten de rescatar a las mujeres, más bien de cómo entre hombres pueden abordar este tema y desalentar la demanda. Y estamos planeando un primer congreso interamericano sobre estrategias regionales contra la demanda que detona la explotación sexual. Está planeado por noviembre, falta todavía, pero nos pueden seguir en redes, va a ser virtual este año, pero justo lo que buscamos es poder juntar a los académicos, los actores de la sociedad civil y también los gubernamentales de hablar de ese tema. Hace falta visibilizarlo, dialogarlo y plantear propuestas, ¿no? Eso es nuestro deseo con este foro. No, esas son oportunidades, les voy a pasar aquí. Bueno, aquí está la bibliografía de los estudios mexicanos sobre el tema, que son muy interesantes. Y aquí está mi contacto, nuestras redes. Ahorita también los pongo en el chat. Si tienen alguna pregunta, una propuesta o quieren hacer un comentario, pues con mucho gusto les puedo responder. Ya con eso termino mi intervención el día de hoy. Muchas gracias por el espacio y por escucharme. Y paso el uso del micrófono a los coordinadores del evento. Nicole, muchísimas gracias por compartirnos estas pues, líneas de trabajo que tienes, los resultados tan impresionantes, ¿no? Y que en algún punto decías, nos contextualizas para entender la magnitud de lo que nos estás pues compartiendo y hablando.
Les vamos a dejar unas ligas a partir de los comentarios vía Facebook, entonces por favor estén pendientes de ellas, que son ligas del contacto de nuestra ponente y que a partir de ahí también pueden tener comunicación directa con ella. Nos pregunta Ale Picasso, hola, buen día, una pregunta. ¿Cuáles son algunos ejemplos exitosos de campañas o iniciativas que hayan logrado reducir la demanda de servicios relacionados con la trata de personas? Sí, es interesante esa pregunta, me gustaría tener, creo que falta evaluación de muchos programas. Muchas veces se evalúa, bueno, lo que yo he visto en los Estados Unidos hacen muchas campañas, como ya mencioné, que son muy punitivas y las evalúan según, pues sí hubo una reducción o no de demanda. Sí, pero yo cuestiono el impacto de tener estrategias de esa manera. Yo no soy muy fan creo que a través de avergonzar o exponer, no es muy humanista el enfoque, ¿no? Y tampoco quiero justificar, ¿no? De la práctica de la demanda. Es que hay diferentes posturas. También hay que tomar en cuenta de que las posturas que existen sobre la prostitución, por ejemplo, del enfoque abolicionista, lo digo, laboralista, prohibicionista, tienen también una consecuencia para la demanda. Entonces, cuando es prohibicionista, que es como es en Inglaterra, en los Estados Unidos, muchas de las actividades de reducción de demanda es a través del castigo. Pero yo siento que el castigo realmente no transforma culturas. Entonces, podemos decir que es exitosa en el sentido de que, pues sí, a lo mejor hubo una reducción de demanda, pero un programa que a mí me gustó mucho, que es a través de dialogar con los consumidores y intentar a generar la reflexión. De hecho, nuestro equipo de trabajo en Pozo hace eso, van a la Merced y regalan cafés y platican con los hombres que están ahí consumiendo. No con la idea de estigmatizar o culpar, pero de entender sus motivos y poder generar, lo hacen a través de intervenciones rápidas porque no tiene mucho tiempo, pero generar un poco de reflexión y también problematizar el tema de la prostitución y el comercio sexual y abordar los mitos, porque luego los hombres consumidores tienen muchos mitos. Dicen que ay, pues las mujeres ganan muchísimo dinero y por eso están ahí. Realmente no hay, yo estudié un poco la violencia, cómo perciben la violencia en ese espacio, y muchos dijeron, pues no hay violencia, no, son muy pocos los casos de violencia, aunque las estadísticas nos dicen otra cosa. Entonces, poder enfrentar o confrontar más bien sus creencias, pero de manera que no es violenta, ¿no? Que sí genera un poco de reflexión. Con, y con el motivo de generar en ellos también un sentido de responsabilidad. En este sentido, también, pues justo, no sé si en el trabajo que tienen con hombres o en estos grupos ya han tenido también algunos casos o algunas, no sé, alguna dinámica o alguna metodología que también se haya podido sumar a estos esfuerzos y ofreciendo resultados exitosos, ¿no? O dentro de las reflexiones. Sí, estamos justo probando diferentes técnicas y evaluando cuáles sí generan una reflexión o no. El resultado que más nos gusta o nos anima es cuando los hombres van a consumir y al final terminan platicando con el equipo y al final deciden, bueno, sabes que ya me voy, ¿no? Ya no voy a consumir por lo menos hoy. Lo han hecho el equipo de manera, han tenido que ser súper innovadores porque es una población móvil, no siempre son los mismos, muchos no reconocen la problemática de la explotación, entonces han desarrollado juegos de mesa para poder reflexionar y eso ha llamado la atención, los hombres hasta juegan con mucho gusto donde hacen, no sé, serpientes, escaleras, hablando de, bueno, esos son algunos motivos por qué mujeres terminan en explotación, ¿no? O esos han sido algunos impactos del consumo. O una memorama también de los mitos y realidades, con datos, porque es importante plantear no solo, eso es lo que opinamos, ¿no? Esos son los datos, que como ya mencioné, hace falta muchos datos, pero con los estudios que tenemos podemos hacer algunas reflexiones, ¿no? Y dándoles la información concreta, ¿no? De que no solo vamos porque consideramos que es algo malo, más bien ya se ha demostrado que tiene ciertos impactos en ellos también, no solo en las mujeres. Sí, claro.
Eh, Estoy teniendo unas fallas técnicas por aquí porque creo que Facebook me bloqueó de alguna manera algunos comentarios, me parece que por el uso de palabras, pero leí alguno que preguntaban sobre si era importante o cuál era como tu postura en cuanto a para la reducción del consumo, ¿no? De alguna manera dar en educación básica algún tipo de orientación sexual o de educación sexual que pudiese aportar o apoyar en la reflexión de hombres para este tipo de temas. Sí, yo considero que eso sería una línea fundamental y es un problema que sí contribuye mucho a los mitos alrededor de la práctica de consumo. Eso es lo que hace el programa de Pro Mundo en Brasil. Es para adolescentes de 10 a 14 años, porque vieron la necesidad de trabajar el tema desde más chiquitos, no ya cuando estén en la universidad, pero desde pequeños poder problematizar el comercio sexual, ¿no? No desde un enfoque moralista de que está mal, pero más bien de problematizar, sobre todo porque ya lo que sucede es que muchos hombres recurren a la pornografía para poder aprender sobre cómo tener relaciones sexuales y sabemos que eso realmente no refleja la realidad. De hecho, en uno de mis sujetos fue muy interesante porque yo le pregunté sobre su primer consumo y me dijo que fue a consumir porque no había tenido relaciones sexuales, ya estaba en la prepa y quería practicar, quería saber. Y yo le pregunté, pues, ¿tenías una novia en ese tiempo? Y me dijo que sí. Y yo le pregunté, pues entonces, ¿por qué no lo hiciste con tu novia? Y me dijo, es que me dio mucho miedo porque yo no sabía qué hacer. Y yo sentí que si pagaba a alguien, no podía burlar de mí. Entonces, la idea de que los hombres tienen que dominar ese espacio también, que no hay espacio de experimentación, y tampoco hay un diálogo donde puedan aprender de una manera sana para ellos y también para las mujeres, donde aprenden sobre consentimiento, sobre la violencia. Es muy importante. Creo que eso se debe abordar justo desde las políticas públicas. Muy bien. Que creo que también responde un poco la siguiente pregunta y si gustas puedo leer las dos siguientes, un poco para ir hilando la respuesta y nos dicen cómo se puede desalentar la normalización del consumo de servicios sexuales en personas que han crecido en entornos donde este comportamiento es común. Y la siguiente es, ¿qué barreras enfrentan las personas que desean dejar de... No sé si se trabó la transmisión Sí, ¿no? sí, voy a volver a leer Ok, en porque lo no que llega escuché la segunda Max. pregunta. Sí, dice, ¿qué tanto sería el impacto de proporcionar acceso a servicios de salud mental y apoyo psicológico a los consumidores en cuanto a la reducción de la demanda del comercio sexual? ¿Y dónde podemos ver las estadísticas que nos comenta? Digo, esa es la que ahorita veo. A ver si ahorita llega Max y ya lee la otra, ¿va? Mientras. ¿Sí? ¿Podríamos contestar esa, Nicole? Sí, ajá, Ah, sobre el proporcionar servicios de salud mental y apoyo psicológico. Pues yo no soy psicóloga, pero seguro que sí tiene, aporta hacia la reflexión. Yo justo estuvimos hablando de eso el otro día, que está muy difícil entender el impacto del consumo de servicios sexuales. Hay algunos estudios, de hecho son bastantes estudios que hablan sobre el impacto en el cerebro y las emociones de la pornografía, pero en cuanto al consumo de comercio sexual de otras esferas, no hay mucha información. No, yo creo que sí, sobre todo los hombres que reconocen que sí les genera un problema. Ahí es donde hay grupos de adictos anónimos. Hay también en Inglaterra un grupo para hombres que reconocen que es un problema y quieren trabajarlo. De ahí, claro que es necesario esos apoyos desde la salud mental, ¿no? Pero es muy importante también que los hombres reconozcan que es un problema, porque luego muchos psicólogos hablan de, pues no se puede forzar a las personas a trabajarlo. Y eso creo que es un paso previo de reflexión. Y el otro sobre las estadísticas. Yo tengo la bibliografía aquí en la presentación, donde vienen los datos en México sobre el consumo.
También lo hablo un poco en una investigación que yo hice, hace referencias a esas estadísticas. Muy bien, y me parece que la última pregunta es, ¿qué barreras enfrentan las personas que desean dejar de demandar servicios sexuales y qué programas existen para apoyar su transición hacia comportamientos más saludables y respetuosos? Pues eso es, depende creo que también de la relación que tienen los hombres con su práctica de consumo. Hay hombres que reconocen que es una adicción y ya trabajarlo como adicción ya es completamente diferente de un hombre que lo hace por diversión y a lo mejor no le cuesta tanto dejarlo. O yo trabajé con hombres que decían, bueno, cuando tengo pareja, pues ya no voy porque no hay necesidad. Entonces, es justo algo que falta estudiar un poco más, qué factores pueden contribuir a que dejan de consumir, ¿no? Es una pregunta que yo tengo, ¿no? Sería más si por cuestiones legales o por si ya tienen pareja o qué otros factores, a la conciencia, ¿no? Si hay más conocimiento o reconocimiento de que pues muchas de esas mujeres en el comercio sexual no eh, no sabemos exactamente el porcentaje de las mujeres que están en el comercio sexual, si son víctimas o no. Hay una encuesta que hicieron en la Ciudad de México con mujeres trabajadores sexuales y fue muy interesante porque, ay, no quiero decir mal el dato, pero era un 70 o 80% que expresaron que dejarían la prostitución si tuvieran otra oportunidad. De ahí nos habla de que no solo la explotación es a través de una persona, también son situaciones estructurales de explotación, ¿no? Hay mujeres que manifiestan, bueno, yo elijo la prostitución porque mi opción, si no trabajo en esto, pues estoy en una fábrica donde trabajo 80 horas a la semana y me pagan salario mínimo. Me siento más explotada en la fábrica que en el comercio sexual. Y es cierto, pero mi pregunta es, bueno, ¿esas son las opciones para las mujeres? ¿No? Tienen entre estar explotada en una fábrica o la prostitución. Eso nos habla que son problemas más estructurales y las mujeres necesitan tener acceso a más oportunidades. Entonces, si un hombre consume sabiendo que la mujer preferiría no hacerlo, también es una manera de evadir la responsabilidad, que muchos de mis sujetos me dijeron eso también, de que bueno, me dijeron que, no que estaban en eso para poder mantener sus hijos, pero eso no les llamó la atención de, ay, bueno, es que lo hace por una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pues, maestra Nicole, ¿algún mensaje final que guste darnos para cerrar esta sesión? Bueno, solo agradecerles, espero que les hayan gustado. Siento que es un tema que falta mucho dialogar, por eso me gusta mucho plantear la conversación y espero que los hombres puedan, que escuchen y también las mujeres puedan sumarse a algunos de los esfuerzos que empiezan a dialogar. Creo que también es un tema muy tabú y eh, de abrir la conversación entre amigos, pues no es tan fácil, pero creo que visibilizando es el primer paso para poder ya profundizar nuestros conocimientos y plantear nuevas líneas de intervención social. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación de venir a la Facultad de Ciencias. Un gusto tenerte con nosotras y nosotros. Y bueno, a nombre de la Facultad de Ciencias y de la Comisión de Equidad, damos por terminada esta sesión y nos vemos en las siguientes actividades a lo largo de la semana y también a lo largo del día, que pueden ver el programa en las redes de la Facultad y de la Comisión de Ciencias. Hasta luego. Bye.